1:35, estamos en directo en la antena de Hoy por Hoy Cartagena. Vamos ya con nuestros invitados. Vaya por Dios, que voy a saludar a Paco Marín y ahora le están llamando por teléfono. Paco, ¿quién te llama? Creo que es su hija y por eso no ha tenido más remedio que coger el teléfono. Entonces, nada que decir. Pero bueno, yo creo que ya está terminando para que podamos empezar. Sí. ¿Cómo estáis, Antonio? ¿Todo bien? Pues bien, sí, bien. Sobreviviendo a este catarro perpetuo, que yo llevo 2 meses y medio con un catarro que no me quito. Sí, ¿verdad? No sé si es herencia de la debilidad del COVID o yo qué sé qué, pero bueno, bien, la verdad es que bien. Una temperatura loca. Es un flojo. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya estás con nosotros? Como que ya estoy, sí, un hombre, es que me ha dado una alegría a mi hija. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero se puede compartir? Compártela, Paco, compártela. Hombre, de momento no, que acaban de ofrecerle un vicedecanato. Joder, bueno, o sea, en la Universidad de Murcia. Bueno, pues felicidades para ella, hombre. Le han ofrecido, a ver si estamos hablando de más. A ver si estamos hablando de más contándolo y no podemos contarlo. Bueno, pues vamos a correr un tupido velo, no pasa nada. Un estúpido velo. ¿Cómo estáis? ¿Lleváis bien el mes? ¿Cómo habéis empezado febrero? Bien, ¿Sí? Bien, hombre. ¿Con el carnaval por las calles? ¿Sois vosotros mucho de carnaval? No. Vaya. Yo no. Yo bastante voy disfrazado todos los días como para... No. Bueno, pues entonces vamos a centrarnos en lo nuestro. Hoy venís con un invitado, ¿no? A ver, hacerme los honores. Pues Eduardo Asensio, ingeniero y psicólogo, una mezcla un tanto explosiva, que se ha atrevido a escribir un libro titulado El juego infinito del azar, donde en la portada, arriba del todo de la portada, aparece una pregunta: ¿quién controla tu vida? Uh-huh. A partir de ahí, pues vamos a ver que nos ponga al día, por qué ha escrito, cómo se le ha ocurrido, en fin, y que nos hable un poquito de... A mí me ha llamado mucho la atención este libro. Es un libro, tengo que decir que de los 3 o 4 libros que llevo leído en mi vida, distinto. Uh-huh. Bueno, pues vamos a saludar al autor, Eduardo Asensio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros y con Paco Antonio. Igualmente, gracias por estar aquí. Bueno, pues en línea general, como decía Paco, primeramente, esa pregunta ya, pues llama la atención, ¿no? ¿Qué planteas tú en este libro, Eduardo? Bueno, al final, uno de los conceptos que yo quiero transmitir en esta novela precisamente es esa percepción que tenemos todos de que controlamos nuestra vida, pero en muchas situaciones ese control se escapa de nuestras manos. Entonces, a partir de esa premisa, pues al personaje le van ocurriendo una serie de circunstancias uh-huh. que pueden ser habituales, que nos pueden pasar a cualquiera, y bueno, en ese ámbito se va desarrollando. No, yo digo que es un libro que hay que leerlo. Bueno, yo casi todos los libros los leo de la misma manera, con papel y lápiz, a ir anotando. Uh-huh. Porque aquí hay momentos en que tienes que parar en el libro para saber por dónde te mueve. Una cosa que ya digo que ha llamado la atención. ¿Por qué el juego infinito del azar? Ese título. Y aún más, ¿por qué el adjetivo infinito? Porque ahora hablando del destino, el juego del azar ya sería un título, pero le añades infinito. Sí, porque el concepto de infinito es para intentar transmitir esa sensación de, digamos, de indefinición. Es decir, el azar es un concepto que no tiene ni principio ni final. Al final es un poco el desorden, es el caos, y dentro de la expresión, digamos, matemática de ese caos sería el azar. Esas probabilidades, ¿vale? Entonces, dentro de esas probabilidades infinitas están todos los hechos, todos los sucesos que nos pueden pasar en nuestra vida. Unos los controlamos de una manera, otros de otra, pero siempre tenemos esa, en mi opinión, falsa sensación de que lo controlamos todo cuando... Y no es verdad. El libro muestra pues que no siempre es tan cierto como creemos. No, es curioso porque... Yo me hacía la pregunta y te la lanzo ahora. ¿Existe el azar o es la certeza manipulada?
Madre mía, pero esto, a ver, lo estáis poniendo en un plan que yo me estoy quedando pequeño. Claro, es que hay veces que dice, el azar sí, el azar puede de hecho, existe, pero la mayoría de las veces, se me viene ahora mismo a la cabeza, cuestión del azar, el accidente que ha habido en Molina del Segura, donde un coche se llevó para adelante a tres señoras, una de ellas fallecida en el momento. Eso es venir de fiesta, vas a coger tu coche, estás pasando un paso cebra en verde y tal. Eso es el azar. Pero ¿cuánto hay en la realidad estamos manipulados o podemos estar manipulados en alguna manera? Digamos que en un nivel más técnico, a nivel, vamos a decir, más psicológico, nuestra cabeza nos autoengaña precisamente para que percibamos esa sensación de control, cuando realmente, como bien has dicho en ese ejemplo del accidente, todo es azar. Al final, si uno recapitula en su vida, se da cuenta de que cosas que han tenido mucha trascendencia en ella, pues son o vienen de unas pequeñas decisiones prácticamente que no tienen ninguna importancia a priori. Pues a lo mejor conoces a una persona pues simplemente por ir a un sitio que vas casi de rebote o no es intencionado, y después resulta que se convierte en una persona muy importante para ti. Toda esa cadena que finalmente tiene una consecuencia final que puede ser más o menos llamativa, según se defiende en el propio libro, es por esa digamos encadenamiento azaroso. De ahí viene un poco el concepto del azar en el propio libro, que te va marcando. Entonces, al final, digamos que todo es azar. Al final, el desarrollo de tu vida se basa en ese azar. Dentro de todas las decisiones que tú tomas, con más o menos información, todo se basa en ese azar. Pero es tu mente la que te engaña. ¿Por qué? Porque al final es muy desagradable, evidentemente, no saber si, como por ejemplo en ese accidente, ahora mismo pueda tener... sería muy incómodo, sería muy desagradable el día a día. Madre mía. Sí, a mí me llama mucho la atención eso, lo poco que somos los seres humanos en manos del destino o del azar. O que si uno toma la decisión A, pueden ocurrir una serie de cosas, y si toma la decisión B, ocurren otras, y la capacidad de decidir A o B es fina, como un cabello, y puede cambiar radicalmente la existencia. Sí, yo le hago la pregunta esa, porque ya cuando tú acabes la novela y los oyentes la lean y la acaben, hay un momento en que el personaje central parece, entre comillas, que está manipulado por otro personaje. Y ahí lo dejo, porque es que claro, está y hay un momento en que mire y dice es A y al otro lado es B, y te quedas mirando y dice no, sí, hay B. O sea, no sé, es que es, ya te digo. Y después otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la estructura del libro, los capítulos. ¿Por qué ese tiempo tanto tiempo, bueno, no pero nada, tanto tiempo antes del accidente, tanto tiempo después del accidente, pero en una temporalidad no de un año, 2 años, sino una temporalidad un tanto curiosa para mí? Eso ¿por qué lo has hecho así? Sí, bueno, al final una de las ideas de jugar con el tiempo de esa manera era precisamente generar en el lector esa desorientación. Es decir, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es real, no es real, corresponde a la línea temporal que yo estaba leyendo antes, corresponde a la siguiente. Al final se intenta hacer sentir al lector lo que en teoría está sintiendo el propio personaje. Al final el personaje pues tiene una serie de, digamos, de dificultades o de enfermedades, y dentro de ese marco pues, tiene esa desorientación. Eso se acrecenta a través de los sucesos que van ocurriendo en el libro, y la intención era precisamente transmitir eso, esa falta de conexión con la realidad y con el propio tiempo. Claro que, bueno, para que los oyentes se pongan un poco de situación, hay un accidente
en el que hay un personaje que queda pues, prácticamente queda en coma, y se nos habla de las reacciones que eso provoca en el personaje protagonista, en Mark, tanto en el momento presente como en el momento pasado, porque hay una alternancia temporal que ha sido manejando, a mi modo de ver, bastante bien, creando mucha inquietud y mucho interés en el lector. ¿Esa alternancia temporal la planteaste desde el principio? ¿Fue algo que surgió después? Fue desde el principio. Desde el principio yo me planteé 2 líneas temporales separadas, no en concepto de recuerdo flashback, sino que fuese al final se podría estructurar el libro de forma lineal. Si se cogiesen los capítulos y se ordenasen como debe, al final la historia realmente es lineal. Lo único que se muestra al lector de forma desordenada. Uh-huh. Eduardo, háblanos un poquito de ti como autor. ¿De dónde parte este libro? Un poco de tu experiencia o tu recorrido en el mundo de la literatura. Bueno, principalmente viene por mi afición por la filosofía. Al final, como he dicho al principio, el libro tiene el concepto del azar, el concepto de la imprevisibilidad. Y es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, es un tema en el que pienso mucho, profundizo mucho, y yo sentía que tenía la necesidad esa de compartirlo. Sí que es cierto que es un tema, todo este tema de filosófico y demás, sí que es cierto que muchas veces es complicado sacarlo en unas conversaciones más sociales, más triviales, más de entretenimiento. Entonces, a mí se me ocurrió, a nivel literario, Luca de Tena, para mí es magistral, como juega también con esos conceptos, y yo como psicólogo, cómo dibuja los personajes, cómo genera en el propio lector también esa desorientación, a mí eso también me marcó. Uh-huh. Entonces, digamos que principalmente era una necesidad que yo tenía personal de poder soltar todo eso, y claro, al final, a la hora de hacerlo, podría haber hecho un ensayo filosófico, también podría haber sido una opción. Pero a mí me gusta mucho el thriller, me gusta mucho también la novela, entonces lo enmarqué como, digamos, una novela filosófica, psicológica, como un thriller o como una novela negra, también se podría llamar. ¿Dónde transcurre la novela? No tiene lugar. No tiene lugar, y los nombres de los personajes no son más bien anglosajones, ¿no? No son nombres así hispanos. Sí, hombre, yo principalmente era por también evitar esa asociación que de forma más consciente o inconsciente, cuando tú utilizas un nombre en nuestro idioma, siempre te recuerda o siempre te facilita el recuerdo de la persona que conoces con ese nombre, especialmente si ha llegado. Ojalá me equivoque, pero como yo no tenía las pretensiones, por lo menos inicialmente, de que se tradujese a otros idiomas, lo vi una opción interesante. No tiene ni lugar ni tiempo. Pero ¿no piensas que al leer esos nombres más bien anglosajones el lector tienda a situar la novela pues en Estados Unidos, Inglaterra, en fin, en un país fuera del nuestro? Da igual, ¿no? Da igual. Sería algo... Sí, donde él quiera. Que es cierto, es que la historia tal y como está puede haber ocurrido, haberse desarrollado en cualquier punto. Da exactamente lo mismo, porque no hay nada que pueda identificar el lugar, no hay... Tampoco tiene referencias temporales reales, no hay fechas, no hay años, no hay nada. No, ese también juega con ese concepto. El otro concepto que también viene en la contraportada, Paco, que lo ha leído completamente, sí que lo ha podido ver también, está el concepto de que no es una historia real, pero puede ser. Pero podría serlo, sí. No hay nada dentro de ese libro que tú digas, esto a mí no me puede pasar. Sí, no, y llama la atención la contraportada esta frase. Una vez lo resumí como el juego infinito del azar. Por culpa de ese azar hice algo tan macabro. Uh-huh. ¿Podría tener una segunda parte, Asensio, Eduardo? Sí. Sí, de hecho ya la tengo, por así decirlo, en el horno. Anda, bueno. Uh-huh. 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 Oye, ¿y la trayectoria hasta verla publicada? ¿Es tu primera novela, Eduardo? Tu primera novela y tu experiencia con las editoriales, así, a grosso modo. Bueno. Complicada. Al final tuve la gran suerte, que desde aquí quiero saludar y quiero agradecer mucho a Fran Serrano la oportunidad que me ha dado, porque al final yo cuando lo terminé, a través de... Bueno, los primeros lectores fueron, como es lógico, fue en primer lugar mi mujer.
Y ella fue también la que me animó y demás, y a través de otro familiar que es muy aficionada a la literatura y a la lectura, y que también ha hecho revisiones, pues me ayudó a sacarle más, a profesionalizar mucho más la escritura y la novela. Y ellos fueron los que me animaron a, oye, pues parece interesante, pues es original. Entonces yo empecé a llamar como desconocido a muchas editoriales, prácticamente ninguna me contestaba, otras me ofrecían unos contratos un poco extraños, otros eran autopublicaciones puras y duras. Entre esas editoriales estaba La Rosa de Papel, con la que finalmente he publicado, con Fran Serrano, y él me contactó a los meses y me sorprendió porque me dijo que le gustaba mucho el libro y que le parecía muy interesante. Y a partir de ahí, pues bueno, lo he visto publicado, que cuando yo lo empecé en 2010 ni me lo imaginaba. Eduardo, ¿qué buscas generar en la gente, en el lector, que lea El Juego Infinito del Azar? Primero, que lo disfruten, porque al final es una novela, yo considero que es muy ligera, es una novela muy ágil de leer, al margen de un poco la complejidad de los saltos temporales, pero considero que es muy ágil y con un lenguaje muy accesible. Y lo que busco es, aparte de ese entretenimiento como tal, esa reflexión filosófica que hemos comentado desde el principio. Es decir, al final se trata de que cuando se termina el libro de decir, pues es verdad, me puede pasar a mí. Al final es un poco uno de los conceptos. A ver si nos vas a dejar al final del libro, como decía Serrat, sentados en el suelo chupando un palo, como un niño pequeño, como si fuera una piruleta, ¿eh? No, hay una cosa, ya saben los oyentes y quien me puede seguir, los 3 o 4 personas que me pueden seguir, mi mujer, Antonio Parra y alguien más. Yo no te sigo porque estoy no me sigue. Imposible. Que siempre, cuando hago la reseña del libro, hago una entrevista y siempre hago la misma pregunta, una pregunta a los autores. Es qué manía tiene a la hora de escribir. Y en esta ocasión me llama mucho la atención la respuesta. Para escribir música electrónica, para encontrar la inspiración, rap. ¿Eso puede condicionar la manera de narrar, Eduardo? ¿El rap? ¿Por el ritmo? No, al final rap principalmente es porque yo desde preadolescente he escuchado rap y también he escuchado música electrónica, entonces al final son los dos estilos musicales que a mí siempre, aunque a lo mejor puedan parecer incompatibles, pero a mí siempre me han gustado. Digamos que el rap siempre me ha ayudado mucho a reflexionar. Al final el rap, como sabéis, pues ese mensaje más o menos callejero, más o menos elegante en función de cada grupo y dentro del propio rap, de cada estilo, y ayuda a reflexionar y ayuda también a ordenar esas ideas. También influye. Igual que también me ha influido mucho la parte cinematográfica, de la cual también soy muy aficionado. Digamos que toda la influencia suma. Y aparte de filosofía, de la filosofía, ¿qué otro género tiene más cerca de ti, o qué es lo que sueles leer aparte? ¿Sueles leer novela negra o no? Sí, siempre y cuando esté relacionada o tenga embebida conceptos muy psicológicos. Como decía antes, por ejemplo, Lucas de Tena es un gran ejemplo porque es que lo resume, o sea, podría ser, y de hecho es mi espejo, porque al final con él esa forma de mezclar todo ese thriller policíaco, pero con todos esos tintes psicológicos, etcétera, o bueno, aparte de la novela que todos estamos pensando en ese concepto, también tienes otras que, por ejemplo, tratan la adolescencia, etcétera, que también profundizan a un nivel psicológico muy importante, y al final esas son... Muy bien, pues Eduardo Asensio, ¿algún último apunte para concluir esta entrevista? Que nos has dejado con ganas ya de pues nada, animar a todos que lo compren y que lo puedan disfrutar. No, decirle a nuestros oyentes que en el ELAC, concretamente el día 18 de abril, jueves, ya está invitado Eduardo, ¿no? Estará con nosotros, será quien ocupe esa tarde, uno de los escritores, o él solo o alguien más, que ocupe esa tarde, y ya hablaremos también del libro y haremos una presentación aquí en Cartagena
Ya está presentado aquí en la cadena SER, como debe de ser. Muy bien, fenomenal. Y ya lo representaremos otra Muy vez bien, allí en pues nada, nos tenemos que marchar a publicidad. Antonio, ¿algún apunte más? No, darle la enhorabuena a Eduardo y yo deseando terminarla para ver hasta dónde me lleva esta novela, que de momento llevo casi un centenar de páginas y me tiene muy interesado. Bueno, pues ya nos cuentas, cuando la termines. Antonio Parra, Paco Marín, Eduardo Asensio, gracias por tu visita, que te vaya todo genial. Muchas gracias.